nos esperan aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas. El trígono emocional de la hermosa luna con la armoniosa Venus suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón. Mientras que la luna entrando en Piscis nos permite dejar de obsesionarnos y seguir la corriente, y también cuando la luna se conjuga con el afortunado Júpiter podemos esperar buena fortuna y conversaciones bastante cultas. El exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales de alerta pueden ser un efecto secundario deficiente de las energías de hoy, pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritualidad de maneras muy beneficiosas. Muy buenos días a las maravillosas personas de Cáncer. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inicio con las mejores predicciones que te envía el universo. Doy gracias a todos los que participan día a día en nuestro canal de YouTube. Y el horóscopo de hoy, gente linda, miércoles 2 de junio del 2021, trae grandes mensajes y te vas a sorprender con estas predicciones. No olvides, como siempre lo digo y lo repito, somos la gran familia Guerreros de Dios y puedes apoyarme en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter, o suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video para que recibas tu lectura. Cómo atraer el amor, cómo atraer el dinero, cómo atraer la prosperidad. Y no siendo más, gente hermosa, vamos a continuar con el decreto para hoy. Escúchalo, porque si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, repítelo con mucho amor. Soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Porque debes de recordar que Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio del pecado y con la oración bien hecha obtendrá todo lo que necesita, todo lo que necesitamos día a día, gente hermosa. Hermoso Cáncer, mira, es bueno que en los proyectos que tú desees iniciar te acompañes de personas del signo de Escorpión o de Tauro, porque la diversidad de tu creatividad puede darte hoy el triunfo deseado en este ombliguito de la semana que llega con muchas perspectivas, muchas cosas buenas, y la carta del carro también te acompaña. Recordemos que es una carta que nos habla de que es necesario evitar los excesos en las pasiones y dice que viene una nueva relación y que se debe avanzar hacia la pareja con todos tus deseos, pero aplicando la tolerancia y la capacidad de comunicación para que no existan malos entendidos. Esta nueva relación te traerá mucha felicidad. Y para ti, escúchalo, porque a nivel del amor esta carta está muy positiva hacia todos ustedes. Es tu zona de seguridad la que te empuja a no dejar de lado a esa persona. Vas a ver que gracias a ella puedes enfrentarte a algo nuevo de su mano y serás consciente de lo que supone una transformación total en muchos aspectos, porque el corazón es el guía, pero tú debes de seguirlo por el camino que te marca. Escúchalo muy bien. Dinero y trabajo. Trabajas con todo tu corazón, pero no obtienes lo que buscas. En un mundo en el que todo parece condenado al fracaso, tu empresa está mirando al abismo y no te dejes vencer por las dificultades que van llegando poco a poco. Todo puede verse modificado por una serie de actos claves para ti, así que relaja tu mente, libera todos tus miedos. Finalizo, gente hermosa, no me gustaría irme, pero el tiempo es muy corto, con la salud, porque el miedo es el principal causante de las numerosas enfermedades y tú debes de ser consciente de que cada paso que das llega para quedarse y es algo indispensable. Cuando el universo te está enviando un mensaje, debes hacerle caso. Lo que te rodeará es más agradable de lo que pensabas en cuestión de creer en ello, queridos amigos. Así que vamos a colocar toda esa actitud, vamos a colocar todas las ganas y el positivismo para que todo fluya mucho mejor. El número de la suerte para la gente linda de Cáncer es el 777. 777, porque tu aprendizaje de vida es confiar en moverte cada vez más autónomo, más independiente, mostrando coraje y valor. Recuerda, es momento de luchar con todo tu valor y a conciencia para poder defender todos tus derechos. Siempre debes de mantener tu perseverancia y nunca olvidarte que Dios te bendice, te ilumina
te glorifica hoy, mañana y siempre. Puedes activar la campanita, suscribirte al canal para que tengas todas tus predicciones diarias. Nos veremos muy pronto.